al menos en la Biblia que tengo, tiene como título Regreso del Remanente. El tema del remanente es un gran tema en el Antiguo Testamento, porque es una cosa linda saber que hay un remanente, pero la palabra significa algo pequeño de un monto grande. Y eso sí puede ser un poco triste. Uno le encantaría que todos están regresando. Vamos a ver más adelante, no necesariamente en la clase, pero en los días de Zacarías, que sería a menos 70, 80 años, por lo menos de acá, vamos a ver que mucha gente no volvió. No volvieron porque no querían volver. La oportunidad estaba. Pero así ha sido siempre con las cosas de Dios. La oportunidad sí está, pero la gente no se aprovecha totalmente. Pero estamos muy contentos por los que sí se aprovechan de la oportunidad de servir al Señor. Uno puede decir hoy en día que a lo mejor hay un remanente. Bueno, ojalá como cristianos todos fueran fieles al Señor. A veces ni todos los cristianos son fieles al Señor, como en aquel entonces. Pero el deseo de nosotros es tener todos posibles que vuelve en pos del Señor. Bueno, hoy vamos a comenzar el primer párrafo y vamos a leer versos 1 a 8 de Jeremías capítulo 23. Jeremías capítulo 3, versos 1 a 8. César, ¿me ayudaría aquí con la lectura? Bien, Jeremías capítulo 23 del 1 al 8. Ay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán y ya no temerán ni se espantarán ni faltará ninguna de ellas, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días Judá será salvada, Israel morará seguro, y este es el nombre que se le dará. El Señor es nuestra salvación. Por eso, afirma el Señor, vienen días en que ya no se dirá por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto, sino por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, y habitarán en su propia tierra. Muy bien. La queja de parte de Dios ahora es contra quienes en verso 1. Contra los pastores. Ahora, los pastores pueden ser como sinónimo para los gobernantes, pero en verdad el término nos ayuda a apreciar cómo un gobernante debe gobernar en su pueblo y que su pueblo son como ovejas. Entonces, la queja de Dios es que ha cometido un crimen, uno va a decir, con las ovejas. Verso 1, ¿qué ha hecho con las ovejas? Las destruyen y dispersan. A veces la gente dice, no puede ser tan terrible, pero guiando mal es terrible. Y en el fin, no gobernando con justicia
rectitud y sabiduría es un daño para el pueblo y es un daño para las ovejas de la iglesia del Señor. Y como pastores, porque yo entiendo que César y Saúl, yo también acá estoy sirviendo como un pastor. Entonces, no quiero hacer daño, no quiere ni permitir daño. Entonces, un buen pastor está obviamente vigilando, porque ¿cómo vamos a cuidar ovejas? Alguien tiene que trasnochar cuando las ovejas están tranquilos. Pero no solamente es protegerlos de peligro inmediatamente que se presente, pero también tenemos otra gran responsabilidad. En verso 4, Dios dice que va a poner pastores, otros pastores, y que van a ser estos pastores en verso 4. Las pastorearán y ya no temerán, ni se espantarán. Aún la palabra pastor tiene la palabra pasto adentro. No debe sorprendernos que tenemos que ver con la alimentación de las crías bajo el cuidado de ellos. Y como pastores en la iglesia del Señor, tenemos la responsabilidad de dar la comida espiritual, obviamente. Y somos responsables por proveer. Por ejemplo, al menos aquí donde estoy sirviendo, estamos haciendo conferencias, a lo mejor 2 veces por año, pero estamos tratando de pensar quién sería la persona que nos ayudaría a cumplir con una buena enseñanza. No queremos que vaya gente solamente para tener habilidad de hablar. Queremos gente que usa sus habilidades para presentar la palabra de Dios. Porque no podemos estar cuidando en todo área, pero estamos tratando de asegurarnos que las ovejas están creciendo, que ellos están madurando y tratando de vigilar para que un peligro no se acerque a ellos. Pero son 2 responsabilidades. La responsabilidad de cuidar contra peligro, pero no es la única responsabilidad. La otra es apacentar, es dar pasos y guiarlos a pasos verdes. Y también agua es importante para dar a las ovejas. Y agua viva es lo que queremos dar. Jeremías nos presentó en el principio del libro, capítulo 2, que la gente había dejado el frente de agua viva, hablando de Jehová. Y había, en el fin, edificado cisternas rotas desde el principio, que no podía contener agua. Entonces, uno ve en todas estas descripciones información sobre la necesidad de dar aliento y agua viva a las ovejas. Pero de repente uno está notando un remanente. No todos a veces quieren ser guiados así. Pero si tenemos la responsabilidad, hay que cumplir con el Señor primero. Y en cumplir con Él, uno va a cumplir con las ovejas que son tan queridas por el Señor. Entonces, responsabilidad vertical, responsabilidad horizontal, cumpliendo en todo área espiritual. El Señor dice, a propósito, si no tiene cuidado que corresponde, va a suceder lo mismo acá. Va a perder
algunas ovejas. A lo mejor algunos quedan, pero va a ser despacidos, va a estar a peligro de lobos y todo eso. No estamos hablando ahí, pero el daño incluye todas estas cosas. Pero si son saludables, la oveja no va a tener tanto la tentación buscar en otra parte alimento. Va a estar contento, estar con sus buenos pastores. Bueno, en verso 5, el Señor revela que algo está por suceder en el futuro. Y aquí que vienen días. Eso es para, puede ser anuncio de cosas terribles, pero aquí es un anuncio de algo sumamente lindo. ¿Qué días vendría? Según versículo 5. Vienen días, afirma el Señor, en que la simiente de David, de la simiente de David, haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país. Oh, es un sueño lindo. No quiero hablar de la palabra sueño como solamente algo de estar solamente en la imaginación, pero una realidad en el horizonte que estamos anhelando que se acerque. A veces la gente dice, no hay tantos pasajes mesiánicos en el libro de Jeremías. Bueno, no tanto como Isaías, pero sí aparece porque estamos hablando de quién. Cuando uno habla de alguien de la descendencia de David, cuando estamos hablando de otro David, ¿a quién estamos hablando? De Jesús. Y en verdad, el mundo religioso en alrededor de nosotros que ocupa la Biblia va a decir lo mismo. Bueno, es lindo tener este terreno común. Y aquí en Jeremías estamos hablando y traten de imaginar la frustración con gobernantes corruptos que no se preocupen de las ovejas o la gente bajo su cuidado. Pero va a venir uno que sí va a cumplir y va a ser de la descendencia de David. Y dice, ¿qué va a ser él? Y reinará como con sabiduría en el país y este, practicará el derecho y la justicia. claro, ese es el rey ideal. Así fue David. A David le importaba el bien de su pueblo. David solamente tiene que leer Salmo 101, donde uno ve la gran convicción de David de ni soportar a alguien que ande con mentira y con este engaño. David no iba a tolerar en su casa. No, él quería ser un gobernante excelente, pero nadie puede tomar el lugar de Jesucristo. Pero David en el Antiguo Testamento es la sombra, no oscuro, pero la sombra del rey verdadero. Y por esa razón, a veces en los profetas llama el rey por venir David. No porque está hablando literalmente que David va a resucitar y comenzar a gobernar, pero en Jesucristo, con quien Dios hizo juramento con David, de su descendencia iba a levantar uno para sentarse en su trono. Ahora, a mí me gusta la breve descripción aquí, el cual será, la Reina Valera dice dichoso. La versión y la Biblia de las Américas habla de sabiamente, pero la palabra literalmente parece es éxito, pero va a tener éxito no a base de popularidad, va a tener éxito porque es verdad, habrá juicio y justicia en la tierra. Ese es el único éxito que vale. Ese es el único éxito que será dichoso de verdad.
y tenemos que apreciar. Y la iglesia puede ser dichoso, puede tener éxito cuando los que están vigilando el rebaño, no porque somos la policía secreta, algo así, pero porque nos preocupa y queremos que las cosas se hacen bien. Entonces, si vamos a ser como buenos pastores, tenemos que tomar en cuenta el jefe de los pastores, el que está sobre nosotros, también sobre el rebaño. Verso 7, verso 5 hemos leído, y en sus días será salvo ¿quién? Israel, Y, Judá, perdón. En los días de Judá será salvado. Entonces, el reino que fue dividido está unificado aquí, con la misma bendición, con el mismo cuidado. Y ese también es lindo. Hoy en día, a lo mejor hay hermanos separados, independientes en una manera u otra, donde no quieren tener nada que ver con el otro. A veces una cosa así sucede porque así tiene que suceder, pero el anhelo de los israelitas en la antigüedad es estar unidos bajo ese rey. Tiene que ser nuestro deseo hoy día. A lo mejor es difícil unirnos bajo el mismo Señor Jesús, pero no porque uno no quiere. Así queremos, porque es la única esperanza que hay para el pueblo de Dios. Y a mí me encanta, no solamente será salvo, pero su nombre. ¿Cuál sería el nombre del pueblo unificado? El Señor es nuestra salvación. Oh, qué linda manera de identificarse. La Reina Valera dice, Jehová es nuestra justicia, pero es igual entender que nosotros, independientemente de Dios, jamás tuvimos esperanza de salvación, jamás tenemos esperanza de justicia, pero en Él uno encuentra que la gloria le pertenece a Él. Cuando uno dice, digno es el Señor, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, la palabra significa de peso igual. Y toda la alabanza, todo el crédito que puede dar Jesús y su Padre tiene el peso para sostener este. No es algo como es demasiado. Lo mejor que puede ser es igual. Y en verdad sobrepasa la expectativa de nosotros como hijos, como ovejas. Pero Dios revela en verso 7 que está por hacer algo nuevo, que será algo más de lo que había en el pasado. Verso 7, que fue el dicho que viene hacia atrás. Por la vida del Señor que hizo salir a los israelitas de la tierra de Egipto. Y ahora ha pasado casi 1000 años, vamos a decir 900 para no mentir. Y el pueblo cuando celebre la Pascua va a volver en su mente a ese momento en Egipto cuando Dios los sacó de Egipto. Pero algo nuevo está por suceder. ¿Y qué es la cosa nueva en verso 8? Por la vida del Señor que hizo salir a los descendientes de la familia de Israel y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado. Ese va a ser algo aún más grande todavía. ¿En qué sentido? En primer lugar, estaba en Egipto
y Dios los sacó de Egipto. Ahora ha sido, ¿qué es la palabra? Repartido por todo el mundo. Ha sido vendido esclavos y revendido como esclavos a otros países. En profetas menores, aún hasta la tierra de Grecia, por ejemplo, que existía en estos tiempos también. Pero Dios va a traer de todos estos lugares. Entonces sería aún más grande de lo que sucedió en Egipto. Ahora, yo entiendo en la ramificación de esta bendición es en Jesucristo, que la gente que ha sido esparcido por el mundo es traído por este David, que va a gobernar y reinar sobre ellos en justicia. Y con esta justicia va a lograr que hay un éxito espiritual. Y un éxito espiritual porque está triunfando lo que es justo y va a triunfar la justicia de su reinado. Bueno, volviendo ahora al texto para leer, vamos a leer versos 9 a 10. En cuanto a los profetas, se me parte el corazón en el pecho y se me estremecen los huesos por causa del Señor y de su santa palabra. Hasta parezco un borracho, alguien dominado por el vino. A causa de la maldición, el país está lleno de adúlteros, la tierra está de luto y los pastos del desierto se han secado. Ahora, obviamente, ¿quién está hablando por sí mismo en versos 9 y 10? Jeremías, en cuanto a los profetas. Claro, y Jeremías, porque estamos hablando acerca de Jehová, hablando en tercer tiempo verbal, con pronombres como de él, pero el yo aquí se refiere, yo entiendo, de Jeremías. A veces Dios puede hablar casi en una manera así. Ya he tenido una clase donde estamos diciendo en el libro de Ezequiel que me aplastaron mi corazón y este no es el profeta. Este parece ser el Señor mirando su corazón adúltera, corrupta y todo eso. Pero ahora Jeremías está diciendo que sufre. Ahora, no debe sorprendernos tanto que el profeta sufre como el Señor. Oseas, que fue mandado a tomar una esposa que iba a ser una adúltera a él. Y el Señor está diciendo, así me siento yo con Israel. Entonces el profeta estaba sufriendo de la misma manera como el Señor. Ahora, aquí habla del profeta como una persona bajo la influencia de mucho vino. ¿Me entiende? Como marea la cosa. A veces uno ve qué terrible es la destrucción que Dios está anunciando aquí. Solamente acordando de uno, la gente iba a comer sus hijos. Y si tú piensas en y piensas que es una realidad que está acercando de verdad, yo creo que se tendría bombeada la mente y sería como una persona intoxicado, pero intoxicado porque es tan terrible lo que ha sido anunciado que sobrepasa por encima del profeta. No es que los profetas disfrutan anunciar estas cosas, pero solamente ellos responden con las lágrimas y la pena que el pueblo ni toma muy en cuenta. Pero como dice, porque la tierra está llena de adúlteros,
No, es que aquí por allá escuché que uno en el norte, no, está completo. Trate de imaginar la persona tratando de servir al Señor y está sumergida entre gente adúltera. Y por esta razón, la tierra va a sufrir. Es como lo que vamos a ver en la ley, como la tierra vomitó afuera los habitantes de antes de Israel. Ahora va a ser lo mismo con Israel. Es como la tierra está hasta el cuello con toda la maldad. Y es como Jesús dice, si los chicos no dicen lo que está cantando acerca de mí, las piedras hablarían. Llega un momento donde, en una manera que suena como hipérbole, la tierra va a vomitar a ellos hacia afuera. Pues, verso 11 a 15. Impíos son los profetas y los sacerdotes. Aún en mi propia casa encuentro su maldad, afirma el Señor. Por eso su camino será resbaladizo, serán empujados a las tinieblas y en ellas se hundirán. Yo traeré sobre ellos una calamidad en el año de su castigo, afirma el Señor. Algo insólito he observado entre los profetas de Samaria. Profetizaron en nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Y entre los profetas de Jerusalén he observado cosas terribles. Cometen adulterio y viven en la mentira. Fortalecen las manos de los malhechores. Ninguno se convierte de su maldad. Todos ellos son para mí como Sodoma. Los habitantes de Jerusalén son como Gomorra. Por tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han llenado, de corrupción todo el país. Muy bien. En verso 11, ¿quiénes son los terribles de la nación? Los profetas y los sacerdotes. Ahí es donde uno no está esperando algo así. Estamos esperando ahí la gente más espiritual, la gente más entregada al Señor. Trata de imaginar qué terrible debe ser el pueblo si lo mejor del pueblo es tan corrupto. Verso 11, no solamente son tan corruptos, pero aún donde se encuentra esta corrupción, En mi propia casa. uno va a decir, un hipócrita a lo mejor daría vergüenza para estar en una iglesia actuando con corrupción. Pero no importa a esos profetas, no importa a los sacerdotes. En un sentido son transparentes y transparentes en la casa del Señor. La corrupción de afuera es la corrupción que está llevando adentro, aún en mi propia casa. Por tanto, verso 12, su camino será como una descripción aquí. Será resbaladizo. Serán empujados a las tinieblas. Ahora piensa en este. Es una resbalada ahí con facilidad. Luego es la oscuridad, donde uno no puede ver dónde agarrar para su estabilidad. Y por encima, uno es empujado ahí. No hay manera de escapar de esta situación. Está cayendo, tratando de tener estabilidad y no lo tiene, es la oscuridad. El Señor está empujando por afuera. Y serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos. Y esta frase, ¿en cuándo? Calamidad En en el verso, año de su castigo.
Ahora, es una cosa ser castigado en un momento, en un día, un par de semanas, como después de una tormenta. A lo mejor una tormenta fuerte aquí, un terremoto, puede ser algo de un día. Y uno lamenta a lo mejor varios días después, pero ya pasó lo peor. Aquí es un año de lo peor. Ahí es donde la gente llega a estar desesperado. Es donde la gente que a lo mejor aguante el hambre en el principio porque falta comida, pero cuando no hay comida por mucho tiempo y las cosas siguen aumentando, son reducidos a la desesperación y va a comer sus propios hijos. El año de su castigo. El jubileo era un año de regozo. ¿Cómo sería un año de castigo, de sufrimiento, de pena? ¿Quieres hablar de alguien llegando a perder la esperanza? En un año de un castigo, yo creo, la gente comienza a perder todo. Y no hay, el día de mañana no da promesa de algo mejor. El día de mañana está anunciando lo que ha visto ya y peor cosas bien. El año de su castigo. A veces la gente piensa, ¿qué más puede hacerme Dios? Puede hacer mucho más. Yo he dicho, yo creo que el faraón de Egipto, durante las plagas, a lo mejor estaba pensando, todavía estoy de pie. Y después de 9 plagas, él podría decir, todavía estoy de pie. La 10ª plaga quitó el primogénito de todo el país. Ese sí lo hizo caer. Ahora, no perdió su arrogancia, pero ahí ese sí le tocó de cerca. Mientras que veía tocando a los demás y el rey tiene sus comodidades, a lo mejor diciendo, no está tan mal para mí. Pero llegó muy cerca a su casa también. Bueno, volviendo aquí, en verso 13, de los profetas de dónde. De Samaria. ¿Y qué dice sobre ellos? Profetizaron en nombre de Baal y descarriaron a mi pueblo Israel. Ahora, la falsa doctrina es un peligro siempre. Pero a veces uno no aprecia que obvio es la falsa doctrina. Porque mucha gente dice, el Señor lo dijo. Y eso preocupa a la gente que busca la verdad. Hay mucha gente diciendo, el Señor lo dice. Pero, aún en Samaria, la gente no está diciendo en el nombre del Señor. Está profetizando por quién? Por Baal. Por Baal. Uno diría, ese es un señal obvio para no equivocarse. El problema es cuando quieres tener lo que el error está ofreciendo, así no te importa. Si el Señor lo dice, si un ídolo supuestamente lo dice, es como la gente consigue lo que quiere. Y al rechazar a Dios son como, la gente en el norte, en Samaria, capital del norte. Y ellos están profetizando en el nombre de Baal. Bueno, en los profetas de Jerusalén, ¿qué dice Dios que han visto? He observado cosas terribles. Cometen Sí. adulterio y viven en la mentira. Entonces, no hay mucha diferencia entre los falsos profetas, pero profetas de Baal, pero en Jerusalén supuestamente
son los profetas del Señor. Pero uno puede reconocer un profeta de verdad en la Biblia. Hay varias pistas. Una pista que llegó a apreciar al final del libro de Zacarías, que en el futuro la gente no iba a poner este piel con pelo durizo o dura. Profetas estaban vestidos como Juan el Bautista. Y ese también decía a la gente, es no la gente diciendo la cosa por comodidad, la ropa que lleva no es cómodo, no es algo de moda, nada que ver ahí. Entonces, a veces uno puede ver por lo que hace o que lo que hacen falsos profetas. Ellos viven por la plata, son políticos. Ese es el peligro. Yo mencioné a todos aquí que yo vi, digamos, una versión de El Progreso de Pellegrino, escrito por un predicador puritano 342 años atrás. Y él recibe instrucciones, hay que caminar a la ciudad celestial. Y en las instrucciones en la película se está apuntando al horizonte donde hay una luz. Y la persona pregunta, entonces, todo lo que tengo que hacer, todo lo que tengo que hacer es irme de esa luz. Sí, así es de simple. Pero cada rato el predicador viene y le advierte sobre peligros en el camino. Y en uno dice, hay una persona más adelante que se llama el halagador, que va a tirar cumplidos y cosas así. Pero el hombre halagador no viene con título diciendo, y falsos profetas no venían con título diciendo, falso profeta. Va a decir, somos profetas del Señor. Entonces, ¿cómo se da cuenta? Igual como en esta película, por lo que dice. El hombre comienza a hablar con el peregrino, dando elogios. Tú has logrado grandes cosas en su vida. Y el hombre está pensando, la verdad fue una gran cosa. Y de repente está chupando, absorbiendo todo el elogio que en verdad atrás de todo este elogio es el diablo. Pero ¿cómo vamos a reconocer el peligro? Como el pez, por la boca muere. Escuchan lo que dicen y ellos te hacen ver. Yo digo a la gente, predicadores como la gente de Facebook, les gusta ver una pulgada hacia arriba, donde está diciendo me gusta. Y a veces en un día domingo, varios salen y dicen, me gusta la lección. Eso no molesta a ningún predicador. Pero a veces uno comienza a querer tener más me gustas. Y cuando quiere más me gustas, es donde existe la tentación de hacer solamente lo que la gente quiere escuchar. El peligro es más obvio que uno piensa. Solamente tiene que estar alerta. El libro de Apocalipsis habla de la voz del dragón. ¿Cómo es la voz del dragón? Es como algo que tiene volumen fuerte y a lo mejor un poco de fuego con la cosa, como un dragón así. No. Pablo ha dicho, Satanás puede lucir como ángel de luz. El peligro es real, pero uno va a detectar el peligro por lo que dice. Y si no concuerda lo que el Señor ha dicho, falso.
Es así de simple. Ahora, volviendo aquí, Dios dice sobre estos profetas de Jerusalén, ellos fortalecen las manos de quienes. de los malhechores. Es la gente que no hace falta ser animado. No es la gente para fortalecer, pero y entonces, para que ninguno se convierta en su maldad, ese es el resultado. Si todos dicen, hey, está haciendo bien, no hay nada para corregir. Su amigo es la persona que se dice la verdad, donde mientras que hay vida, tú tienes la oportunidad de corregir. Pero Dios dice, ninguno se ha convertido de su maldad. Me fueron todos esos como que, Son como Sodoma, y sus moradores. como Gomorra. Ahora, ese es un pueblo que fue destruido en el libro de Génesis. Siglos antes. Pero quiere hablar de un pueblo o ciudades que ha existido, han existido, mejor dicho, en la infamia. Y ahora el pueblo de Dios y sus profetas son como Sodoma y Gomorra. Isaías habló así, casi 100 años antes de Jeremías. El mismo término, Sodoma y Gomorra. Hay que ver, hay predicadores que son como Sodoma y sus pueblos o sus seguidores como Gomorra. Es increíble, increíble la maldad que pasa por delante de nosotros, dado por normal hoy en día. Y eso es triste. Bueno, volviendo aquí. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis que. Por lo tanto, así dice el Señor Todopoderoso contra los profetas. El versículo 15. 16, I'm sorry. Oh, perdón. This, Así dice el Señor Todopoderoso, no hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas. Ahora, el peligro es animar a la gente y animarlo mucho cuando el peligro es eminente. Y el peligro aquí es el juicio. Y alguien va a decir, cuando el predicador habla de infierno, el infierno se acerca a nosotros o uno se acerca al infierno. A morir en el pecado no es un fin positivo. Eso es estar eternamente separado del Señor. Pero dar la idea a la gente que todo está bien cuando no está bien, en verdad hoy en día es un crimen. ¿Cómo sería si en Chile una vibración ha hecho caer una parte de un puente grande, pero no se vea hasta que subes al puente? Y no hay nadie diciendo, hay ten cuidado, el puente ha sido destruido. Y la gente corre por el puente como hay venido por la ruta y de repente cae porque nadie los avisó. El peor cosa es gente, gente dando señal, pase, pase, pase. Y uno va con confianza con un señal así y cae. Así es el falso profeta de la Biblia. Bueno, ese fue el verso 16. Vamos a ver ahora 16 de nuevo a 20. 16 a 20. Así dice el Señor Todopoderoso,
No hagan caso de lo que dicen los profetas, pues alientan en ustedes falsas esperanzas, cuentan visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor. A los que me desprecian les aseguran que yo digo que gozarán de bienestar. A los que obedecen los dictados de su terco corazón le dicen que no les sobrevendrá ningún mal. ¿Quién de ellos ha estado en el consejo del Señor? ¿Quién ha recibido o escuchado su palabra? ¿Quién ha atendido y escuchado su palabra? El huracán del Señor se ha desatado con furor. Un torbellino se cierne amenazante sobre la cabeza de los malvados. La ira del Señor no cesará hasta que haya realizado por completo los propósitos de su corazón. Al final de los tiempos, lo comprenderán con claridad. Muy bien. El Señor está diciendo, va a suceder lo que yo he propuesto. Y va a suceder. La cosa es, la gente no va a entender inmediatamente. Eso sí, es algo que puede preocuparnos. Sería lindo comprender porque Dios lo ha dicho. Y yo confío en el Señor que vea mucho más y mejor que yo puedo ver. Y a veces uno dice, pero se dice aquí, se gana más moscas con miel. Esto es no convertir pecadores, no ganar moscas, no atrapándolos con miel, dando la verdad que vea el peligro. Y así es la ayuda mejor que podemos dar a los falsos profetas. Ahora, los falsos profetas tienen ánimo, lo que he visto aquí. Yo me acuerdo de una historia. Elías contra los 400 de profetas del Baal, saltando sobre el altar, cortando su cuerpo, sangrando. Yo veo ánimo, yo veo sinceridad. Ellos realmente creían que haciendo estas cosas iba a llamar la atención del Baal. No hay alguien más peligroso que la persona que está animado en la mentira. Y a lo mejor el predicador no luce así. Elías no lucía como alguien forzando a sí mismo al fin del día. Dice, ven a mí. Él tenía preparando el holocausto, pero no puso fuego ahí. Dejó que el Señor sea la gloria, donde el fuego del cielo bajó, consumió el sacrificio, el fuego, las rocas y el agua en las zanjas alrededor. Él no estaba tratando de lucir. Él estaba tratando que Dios sea magnificado. Y Dios así fue magnificado. Ahora, hay que predicar la verdad. Porque una tormenta está por venir. Y los que no están preparados, cuando yo era chico, había gente anunciando sobre un huracán cuando era chico. Pero algunos jóvenes en la zona querían hacer una fiesta del huracán. Y lo hicieron. Y todos ellos murieron en esta fiesta. El huracán era grande, como un F5, y estaba ahí en la costa, borrachándose, pensando si podemos sobrevivir la tormenta. Uno no puede sobrevivir la tormenta del Señor. Y una tormenta viene. Y tenemos que despertarnos a esta realidad. Bueno,
a lo mejor yo tengo que parar aquí, yo estar preparado hasta el final del capítulo, pero no es para hacer todo para que se canse, pero hacer todo bien. Ahora, ¿qué cosas podemos aprender de la clase de hoy? Si Dios dice que un juicio viene, un juicio viene. Si Dios dice que es terrible, y es terrible, de verdad, y si yo puedo creerlo, entonces yo soy sabio por haber creído a Dios. Pablo va a decir, yo sé en quién he creído. Yo conozco el carácter de Dios. Yo sé las cosas que le agrada a Dios. Yo sé también las cosas que le provoca y provoca su ira. Y no quiere ser ignorante por una caricatura de Dios, donde solamente quiere hablar de las cosas lindas. Aún los profetas les encanta hablar de cosas majestuosas por venir, como el Mesías. Pero el peligro en el horizonte en este momento no es siglos más adelante, es durante sus vidas. El fin se acerca y terrible es este fin. Bueno, paramos ahí hoy día y voy a marcar aquí. Vamos a comenzar la semana que viene en verso 21 y a lo mejor quiero irme a capítulo 24.